Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista. Hoy un día que ha estado al menos centrada a la actualidad política en el Cabildo de Lanzarote porque era su pleno mensual, el pleno ordinario. Se han aprobado como cosas importantes de trascendencia es que se aprobaron los presupuestos de 2019 cuando ya 2019 está prácticamente terminada, pero es mejor terminar con los presupuestos aprobados que sin ellos, ¿no? Estos son unos presupuestos que evidentemente con el tema de las campañas electorales anteriores, el hecho de que tampoco el anterior grupo de gobierno tenía la mayoría suficiente para poder aprobarlo, porque tenía también a una persona, en este caso Manolo Cabrera, que no estaba mucho por la labor de darle ningún aprobado al que era el presidente Pedro Sanguinet, pues finalmente se ha tenido que aprobar hoy. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo está usted, don Miguel Ángel? Me dice que está ahora aprovechando la playa. Sí, hay que aprovechar los buenos momentos de playa, que no es ni julio ni agosto, sino que es octubre, noviembre. ¿Y cómo hace para pasar por Matagorda? ¿Cómo se hace? Por su casualidad. Por Matagorda del paseo te refieres, por el paseo está un poco... No, se puede hacer porque hay unos desvíos que se han hecho... Provisionalmente. Sí, claro, provisionales, pero la obra, como le decía el otro día aquí al propio Pepe Juan, aparte de las posibles chapuzas, va a bastante buen ritmo, en general. Sí, pues están diciendo que hay que... Porque buen ritmo, pero es más complicada de lo que parecía. Sí, eso es verdad. Don Pedro Martín. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. Hoy le veo con cara de felicidad. ¿Es por el fin de semana que sea tan largo? No es por eso, no es por eso. Que va. Tengo cara, en todo caso, de cansado, porque no paran toda la mañana. Pero de trabajar de verdad, ¿eh? De trabajar de verdad. Don Manuel García, buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes. Usted, en vez de la playa, creo que ha estado en el pleno hoy. He ido un ratito al pleno. Se pasa casi mejor, ¿no? He ido también a la zona de la avenida, y no coincido con Miguel Ángel de que vayan las obras a buen ritmo. Entendiendo por ritmo, ir en la dirección acertada, con la velocidad apropiada. Y en este caso, si se está incumpliendo el pliego, yo creo que está yendo a un mal ritmo, porque el riesgo es que hay que paralizarlo. Bueno, en cualquier caso, después creo que la redacción de Lancelot Televisión ha podido hablar con Mame Fernández, Mame Fernández, que es el concejal de obra, ¿no? Vamos a verlo y así podemos hablar y después hablamos del pleno del Cabildo de Lanzarote y damos tiempo porque se acaba de terminar a nuestros montadores y editores para poder presentar esta noticia. Vamos con Mame Fernández. El teniente de alcalde de Tías, Mame Fernández, ha querido salir al paso de las críticas de la oposición, que asegura que el grupo de gobierno está permitiendo en las obras de la Avenida de las Playas, a su paso por Matagorda, un incorrecto desarrollo del proyecto inicial. Lo que se están ellos más criticando es la solera que se está poniendo encima de las baldosas. Mire, el pliego de condiciones recoge bien claramente que es demolición o colocación de loseta de hormigón de 15 centímetros. Ya esta obra tiene bastante hormigón debajo. Esto es imposible que lo rompa nadie, ni un camión pesado, ni una guagua, ni nadie que pase por aquí encima. Por tanto, creemos que las obras técnicamente son los técnicos quienes dirigen estas obras y nosotros vemos, observamos, asesoramos también, opinamos de por qué se hace una cosa y no la otra, pero será definitivamente los técnicos quienes decidan sobre las obras. Todo lo que no se certifique en trabajos realizados va a quedar de remanente en ese contrato. Por tanto, ese remanente pues se puede añadir a medida que se va haciendo la obra, se pueden modificar, para eso está el secretario interventor que avalan esas modificaciones. Insisto, se acaba de firmar ayer esa modificación porque encontró el técnico muchas irregularidades en este proyecto, por tanto hay que modificar siempre, a medida que avanzas en la obra, siempre te vas a encontrar una tubería, un cable, una situación que tienes que sortear, que tienes que modificar ese contrato. Fernández no hace mayor hincapié en la crítica de Coalición Canaria y Partido Popular, entiende que se hace oposición. Yo entiendo la oposición, yo estuve haciendo 7 años oposición. La oposición actual estuvo 20 años haciendo oposición antes de entrar los últimos 8 años a gobernar, por tanto saben cómo hacer la oposición y uno dice las cosas, las contrasta o simplemente pues pataleta o lo que ellos quieran pensar. Este proyecto ya ha tenido que ser prorrogado en numerosas ocasiones y lo tendrá que volver a hacer, ya que el periodo de finalización está estipulado para diciembre de este año. Bueno, a mí me convence a media las explicaciones, en el sentido de si es cierto lo que dice Mame, que en el proyecto figura que no tiene que ser, Pedro, que tienen que quitar el hormigón anterior ni la baldosa,
si lo dice el pliego de condiciones como él dice, pues bueno, estaría justificado. Y si el dinero que se ahorran, porque sí creo que estaba presupuestado esa posibilidad. La demolición y traslado a un centro autorizado. Sí, no, pero me refiero que si se ahorra ese dinero para mejorar el proyecto o para poner otras cosas, pues bueno, ahí está. Yo lo que no entiendo, Jorge, es cómo se puede, en una respuesta, dar dos opciones contradictorias. O el presupuesto contemplaba esa posibilidad, con lo que no va a sobrar dinero, porque si esa era la posibilidad que contemplaba el presupuesto, no tiene sentido que sobre dinero. Y si va a sobrar dinero, después de haberse presupuestado, si la empresa va a devolver dinero, es porque evidentemente no se ha ejecutado tal como estaba en el pliego. Yo creo que son cosas obvias, pero sí hay que agradecerle a Mame, por ejemplo, que sin ser técnico de explicaciones, cosa que no hizo el alcalde, pero sí es verdad, y en eso tiene razón el alcalde, que el único responsable político de esa obra es Mame, porque tiene las competencias delegadas. Pero lo que todavía es mucho más raro, que el técnico, que lleva 20 años en el ayuntamiento como mínimo, se haya dado cuenta ahora de las dificultades de ese procedimiento después de hacerse las denuncias públicas. Eso realmente no tiene demasiado sentido, ni que han esperado. Mame, que es entrenador, lo sabe perfectamente, al minuto 93 para intentar meter el gol. No, o le metieron el gol a él. A él sí es posible que le metan un gol. Mame no es sino, yo creo, el receptor de una obra en la que apenas ha hecho nada. Este detalle no es el único que está denunciando la oposición, que está mal, ¿no? O que no se está cumpliendo dentro del proyecto de ejecución de obra, ¿no? Dentro del pliego de condiciones, porque tampoco la empresa, por lo visto, ha comunicado que van a dejar de poner las palmeras, no va a sustituir unas palmeras que por lo visto tenía obligación. Si yo no conozco perfectamente, si no lo conoce Mame, yo tampoco voy a conocer el proyecto, ¿no? Así a pie juntillas. Y después el tema de la altura del muro, que por lo visto también tenía unas dimensiones para una seguridad, y a mí me extraña, pero no digo que no sea verdad, pero me extraña que el proyecto dé dos posibilidades, porque a mí me gustaría saber cómo se pueden presupuestar dos posibilidades. O presupuestas una o presupuestas otra. Pero dos posibilidades no se pueden presupuestar porque se hace un presupuesto solo. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. En cualquier caso, la oposición ha dicho que va a estar muy atento a esta obra. Ya veremos cómo termina este asunto. Yo le agradezco en cualquier caso a Mame Fernández que haya respondido a los informativos de Lancelot Televisión, porque por lo menos ha dado sus explicaciones. Ya después cada uno se haga que tenga su parecer por lo que él ha dicho. Pero de todas maneras, hablaba Mame de la oposición, por lo menos a Mame sí le ha valido tantos años en la oposición para saber observar una obra, ¿no? Y ver, por lo menos catalogar a simple vista, o igual que al Partido Popular, que estuvo tantos años en la oposición, pues catalogar si se está haciendo, cómo se está haciendo la obra, poder hablar de ella. A Pepe Juan, después de 20 y pico años en el gobierno y 4 años en la oposición y 4 años fuera del ayuntamiento, pues todavía esa experiencia no le valió para a simple vista ver lo que se podía hacer o no. ¿Quería decir usted algo? Claro, déjame ratificar lo que le decía el alcalde. Primero, me ratifico porque es así, porque lo veo a diario, porque paso a diario por ahí. Es verdad que yo paso caminando y Manolo pasa en bicicleta y a lo mejor la velocidad de la bicicleta... No, yo he ido a ver la obra como un profesional, bueno, que ha ido a pasear por allí siempre, y está diciendo lo que usted ve. Lo que veo, claro. Y lo que se está cuestionando es el pliego. ¿Ha visto el Que sí, pliego? pero ¿Lo vio cuando iba paseando? No, pues estoy diciendo, Manolo, que lo que quiero decir es que yo obviamente veo lo que puedo ver cuando voy caminando, ¿no? Y que estoy de acuerdo... Está prohibido pasar por allí en bicicleta. Yo no paso. No, ahora han hecho el desvío. Está prohibido ir en bicicleta por allí. No he visto, ¿cómo que no es verdad que está prohibido? Por los desvíos, ve que usted no ve ni caminando. Hay una señal. Por los desvíos pasan la gente, que yo me tengo que ir la gente, apartando si no en lleva bicicleta. Pero es que incumple. El que pasa, es verdad que pasa en bicicleta, tiene es usted verdad razón. que había un cartel ahora que se veían las imágenes que decía exacto, prohibido bicicleta. Prohibido. No, es que es verdad, pero la gente pasa en bicicleta. Pero entonces voy a ir yo porque la gente pasa. pasa. No he dicho tú, no he dicho que hayas ido tú, pero yo lo veo pasando en bicicleta, vamos. Que la gente no cumple que apartarme, está claro. El único que lo cumple, pero que la obra va a a una velocidad un poco mayor incluso a la habitual en que suelen ir las obras en Lanzarote, es verdad. Otra cosa es que, y yo estoy de acuerdo totalmente con la oposición, que si están viendo estas supuestas irregularidades, las denuncias, solo faltaba. Estoy totalmente a favor de que se denuncien las posibles, y además sobre todo de antemano, ¿no? Es decir, en el momento que se están haciendo, no a posteriori, que luego no tiene sentido. Está bien que lo hagan ahora. Yo creo que el tiempo dirá quién tiene razón o no. Por cierto, lo que le dije antes, el pleno del Cabildo. Bueno, una noticia que ha sido muy comentada. El PSOE no, Coalición Canaria la tildó de populista.
es que se ha iniciado el expediente para derogar, Manolo, los 2 céntimos por litro de gasolina que de alguna manera repercutía, dicen uno, al ciudadano. Coalición Canaria dice que solo va a beneficiarse, en este caso, el gasolinero, el empresario. Hombre, ese va a ser el riesgo. Evidentemente no va a haber una bajada en esa proporción del precio de la gasolina y ya lo veremos desde el mismo día en que se haga efectiva esa medida, que no va a haber una bajada de precios por el impacto del impuesto, porque estaba absorbido por la propia gasolinera y en el precio original. No hubo una subida tampoco de 0, no sé qué, por ese impuesto. Lo que sí es verdad es que estaba el compromiso del grupo de gobierno de quitarlo y se ha aprobado, y yo creo que tiene también su sentido. Ellos se han comprometido, a una gente le gustará más, a otra gente le gustará menos, habrá gente que no se da cuenta. ¿Pero por qué decía Pedro que era populista? Yo creo que evidentemente es una medida populista en cuanto que quitar un impuesto puede la gente entenderle que le beneficia y no caer en conceptos, por ejemplo, que estamos en una isla. En este caso, más que un impuesto, me corregía el otro día Pedro, es una tasa. Sí, es una tasa. Bueno, es un tributo, es una tasa. Es una tasa. Un tributo donde está incluido impuestos, tasa y precio público. Ahí, no sé si, como usted estuvo presente, creo, vamos a ver, una tasa es algo, por ejemplo, la tasa de basura, es porque está obligado. Por la prestación de un servicio. De un servicio. Sí. La tasa tiene que va relacionada directamente con recibir un servicio. Y están obligados los ayuntamientos a aplicarla para que ese servicio se mantenga con esa tasa, que después nunca se cumple, por cierto. En este caso no es así exactamente, porque se debería hacer entonces directamente por el uso de las carreteras y no aplicarlo al consumo de gasolina, que por eso... Pero lo han puesto porque hay una transferencia de competencias, según me decía Pedro otro día, del gobierno de Canarias hace unos años, y le dice, ustedes son los que tienen que mantener las carreteras interinsulares. Pero lo que sí es verdad. Y entonces tenía que hacerse entonces todos los cabildos han puesto esa tasa. Pero lo que sí es verdad es que es el chocolate del loro. Entre otras cosas porque a usted, a mí, a todos aquí, a los 4 que tenemos coche, evidentemente el impacto que tiene a nivel anual es muy pequeño. Es muy pequeño con respecto al beneficio que nos puede causar a la colectividad. Entre otras cosas porque estando en una zona tan turística como Lanzarote, donde hay más coches de alquiler casi que de residentes, es una forma también de gravar el consumo de esos coches a los turistas. Y ahí es donde yo sí le veo su sentido. También es verdad que muchas veces se tenía este dinero, pero se ejecutaba muy poca obra de asfaltado de carretera. Bueno, no sé si tenemos la posibilidad de poder ver la discusión, o en este caso, el punto donde se trató el inicio de la supresión de la tasa del combustible. El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado comenzar el expediente administrativo para derogar a partir de enero del 2020 los 2 céntimos de la tasa del combustible. El grupo de gobierno cree que no ha servido para nada. ¿Y de qué carreteras me habla? ¿De qué carreteras me habla? ¿De la de Mosaga al Peñón? ¿De la de Mazdache al Peñón? ¿De la de Nazaret? ¿Y qué ha hecho usted estos 10 años? Los carriles bici, ¿usted sabe dónde están? Detrás de las fotos que se están sacando en estos días. Detrás de las fotos que se está sacando el consejero de Obras Públicas y no sé si la presidenta, no lo recuerdo, pero ahí detrás de esas fotos están los carriles bici y el Frente Marítimo y todo eso que se adjudicó en el pasado mandato, pero que desbloquearon ahora ustedes. Coalición Canaria ha votado en contra, tachando de populista la medida, y ha llamado hipócritas al PP y al PSOE, que aprobaron el cobro de la tasa en años anteriores, según el Partido Socialista, por una razón. Se produjo, y usted lo sabe mejor que nadie, en un momento de crisis económica, en un momento excepcional desde el punto de vista de los ingresos públicos a los que teníamos acceso los cabildos y el resto de instituciones. Fíjese si era excepcional que incluso un gobierno formado también por Coalición Canaria, bajo la presidencia de Coalición Canaria, incrementó el INGIC en aquel entonces del 5 al 7. Los nacionalistas recuerdan que esta misma tasa la cobran otros cabildos y que con su derogación solo ganan las gasolineras y las distribuidoras. De hecho, vaticinan que no servirá para rebajar el precio del combustible y recuerdan que se quita el impuesto en contra del criterio técnico. Igualmente, sin esa tasa, prevén dificultades para afrontar las mejoras en las carreteras interurbanas que son competencia del cabildo. La consejera de Hacienda el próximo año no tiene esos 2 millones. O deja de mantener las carreteras y asumir su competencia, o tendrá que detraerlos del resto de partidas de esta institución para atender otras políticas. Por eso es antisocial, es antiecológica y solo va a beneficiar a las empresas distribuidoras, como pronto veremos.
Hay que recordar que la oposición solicitó a través de moción que se extinguiera este impuesto en el anterior mandato, pero su moción resultó nula de pleno derecho porque, entre otras cosas, no se formuló correctamente. Bueno, había parte de oscura, pero esto no es culpa nuestra, lo digo porque lo hemos sacado de la propia imagen que nos envía del Cabildo y se ve que hay algún problema en alguna cámara o algo cuando enfoca en este caso al que era el portavoz del PSOE, al amigo Marco Vergá. Bueno, no sé, usted que está, ¿cómo ha visto esta discusión? No, yo me río porque a Pedro Sánchez también se le veía bastante oscuro. Te puede el cariño. No, es que yo vi... Tú lo veías más brillante, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Yo ahí coincido también. No me diga nada, pasamos de tema. No sé, hombre, si quieres que pase el tema, yo paso el tema, que para eso eres el director, como tú quieras. Don Pedro, que muy bien. No, ¿Qué quiere que le diga como diciendo que no iba a decir nada? ¿Qué quiere que le diga? Es una coletilla con respecto a lo que están hablando. Primero, a mí es que me hacen mucha gracia. Después de ir de nuevo rico y decir que no hace falta que los fondos FEDECAN pues no sean detraídos, eso o reordenados por parte del gobierno de Canarias, que también vengan con que sinceramente, yo no sé usted, yo no lo he notado cuando se supuso el impuesto a la gasolina. A mí me da lo mismo, es verdad que yo siempre pongo 10 euros. No, yo pongo 20 porque el coche consume mucho más. Este ya es un poco viejo, pero vale. Es malo y viejo, no, da igual. Yo no lo he notado nunca y es verdad que hay carreteras, muchas carreteras en Lanzarote bastante bizcochadas y que lleva siendo hora que se arreglen, por ejemplo, como las que hablaba Jacobo. Pero es que el problema que tiene Jacobo, el vicepresidente, es que cuando estaba Pedro Sanginés llevando a cabo, o cuando estaba Pedro Sanginés de presidente de Cabildo, es que el consejero de Obras Públicas era del PP, la consejera, que se llamaba Saray Rodríguez. Yo es que de verdad, yo es que me quedo loco con la falta de memoria o la falta de coherencia que muchas veces se aplica por parte de los políticos. Hoy me encontré con uno de los históricos políticos aquí en Lanzarote, decía, yo de verdad que veo cada vez menos nivel. Y yo, sinceramente, en los debates del Cabildo cada vez veo menos nivel. Don Milagro, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? Lo que decía de populista y sobre todo lo que se suele hablar mucho, la demagogia. La demagogia en esencia es decirle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Y esto es una práctica habitual de los políticos. ¿Y qué es lo que quiere escuchar la gente? Por ejemplo, que se quite la tasa del combustible. O sea, a todo el mundo le gusta eso, a quién no le gusta eso. A todo el mundo todos tenemos coche y a todos nos encanta, ¿no? Pero nadie nos damos Luego hay que leer la letra pequeña y ver que exactamente no es. No, y después ahí tiene cierta razón, que yo siempre soy, yo no sé si Manolo también coincide a veces, que aquí lo que hay que controlar más que los 2 céntimos, que eso puede ser discutible, es el tema de las gasolinas, porque son tan caras aquí y porque hay tanta diferencia con otras islas, ya no como Gran Canaria y Tenerife. Y lo que la gente se está preguntando cada 2 por 3. Eso es lo que tenían que haber hecho, a lo mejor en lugar de quitar ese 0,4. No hace mucho intentaron votar la ayuda al combustible en otras islas, ¿no? Porque aquí no se ha hecho nunca, se ha pedido por parte, ahora no tenemos 8, ahora tenemos 9 parlamentarios. ¿Qué están haciendo? Pero que tenemos técnicos, grandísimos profesionales. No se puede investigar el recorrido de la gasolina, cómo llega a Lanzarote, cómo se distribuye y cuál es el impacto que tiene que tener en un mercado abierto. Es que eso lo hace cualquiera. A mí que me expliquen de estos que tienen sin trabajar y que son licenciados en económica. Que me expliquen por qué una gasolina determinada del norte, que todo el mundo sabe cuál es, pero no vamos a hacer propaganda porque no nos pone nunca publicidad, tiene hasta diferencia a fines de semana, yo lo he visto, de 8 y 9 céntimos. Es que yo no sé cómo. Ahora la media creo que son menos, son 4 o 5. Pero yo he visto... ¿Sigue siendo menos? Sigue siendo menos. Sigue siendo menos, pero me refiero que yo lo he visto hasta con 8 y 9. Lo que pasa es que la mayor parte de la población de la isla... A no ser que pierda dinero. Coge un poco atrás mano porque queda un poco lejos, me refiero a la mayor parte que no... Sí, pero usted sabe que mucha gente aprovecha para llenar el tanque. Y otra cosa que me decía una compañera que sí, igual que debe ser igual de friki que Manolo o de masoquista y tiene esa aguante para ver todo el pleno de Estado. Ella lo siguió según me dice por YouTube, y había 24 personas siguiéndolo. Hay una gran expectativa, como está claro, por lo que demuestra la cifra. Me decía una cosa, pero que a esa hora tampoco que es que la frase, no puede estar la la gente frase viendo más repetida por el grupo de gobierno. Primero, una cosa que me llama mucho la atención, y es que tanto la presidenta como el portavoz del PSOE, el señor Marco Vergá, están cada 2 por 3 con la matraca, esa famosa superioridad moral de la izquierda, de agradecer el buen tono en el que se dirige un grupo u otro de la oposición, como si fueran los profesores que le dicen a los alumnos gracias por expresarte con respeto y educación o algo similar. Ese paternalismo no termino de entenderlo y no veo por qué. Antiguamente, por ejemplo, los consejeros de Podemos no tenían tan buen tono y al PSOE no le molestaba. Claro, el presidente era otra persona y se veían palabras un poco más gruesas. Ahora el actual portavoz de Podemos, bueno, poco menos que pide perdón cada vez que inicia una intervención. Y otra cosa, me dice la compañera que la palabra más repetida
por parte de la presidencia o del grupo de gobierno. Oye, ¿a esa compañera usted la tiene contratada? Es una compañera muy eficaz y además tiene lo que yo no tengo, paciencia para aguantar tostones como pleno cabildicio. Que es que una de las frases... Se complementa con usted. Déjame terminar. Una de las frases más repetidas y coincide con lo que pasa en el Parlamento regional, sobre todo también con el grupo de gobierno, con el señor que viene cada 2 por 3 aquí a Lanzarote, como el otro día, el Chijarabí, Gustavo Mato, que está cada 2 por 3 autofelicitándose por esto y por lo otro. La frase más repetida, según controló ella hoy en el Pleno, fue: vamos a felicitarnos por esto y por lo otro. Oiga, eso es felicitarnos. Los señores que están trabajando en una obra, por ejemplo, cuando ponen 4 bloques, no se felicitan. Felicitémonos, no se felicitan a sí mismos por poner 4 bloques. Vamos a llegar a altura de techo. Esta gente está pagada por nosotros. Se suben el sueldo ellos mismos. Acaban de hacer el primer pleno del Cabildo, se suben el sueldo sin contar con nadie. Y cada 2 por 3 se están autofelicitando. Don Negrales, yo lo que veo que yo le pregunto a usted por gasolina y usted me habla... Es que lo hicieron, bueno, Manolo lo sabrá porque estuvo ahí. Vamos a otro tema del Cuando Pleno. tiene razón hay que dársela. Sí, vamos a dársela. A ella. Vamos a otro tema del Pleno, que siempre trae polémica y en este caso la trajo, si no me equivoco, Manolo. Yo no lo he visto, la verdad, que esa parte de ese punto fue una moción que presentaba Coalición Canaria, Manolo, en torno a la famosa deuda de la... Customer Travel. Sí, de Customer Travel, que es una empresa relacionada, directo o indirectamente, más bien indirectamente, con el que hoy es consejero delegado de los centros turísticos, indirectamente porque no figura él como propietario de esa empresa. Customer Travel Sociedad Limitada es una empresa de la que tenía el 50% la pareja Sí. de Juan Félix Eugenio, que es el consejero delegado y gerente de los centros turísticos, y que empezó precisamente a contratar desde que eran ya ellos pareja en el 2007, recién llegados al Cabildo, y donde era en ese momento, y es quien le da crédito en los centros turísticos inicialmente, Carlos Espino, hoy el jefe del gabinete de la presidencia, y que precisamente al irse ellos por la presentación de la moción de censura ya había dejado una deuda de más de 100.000 euros. Lo que quiero decir con eso es que uno ya tiene 30 años de profesión, tiene 50 y pico años, y te dan arcadas cuando te das cuenta los civilinos que son los planteamientos, lo torticeras que son las explicaciones. No se puede hacer eso, por Dios, que no somos tontos, es que nos tratan ¿Pero como qué si pasó? fuéramos ¿Qué imbéciles. fue lo que pasó? Le voy a decir lo que pasó, que la presidenta, por ejemplo, en su exposición, que si hay que cobrarle, que todas las empresas, que hay que cobrarles a todas las empresas porque todas las empresas tienen la misma obligación. Y es verdad. Pero es que aquí que subyace que precisamente a la principal empresa deudora, no deudora, sino... acreedora. No, que ha retrasado la deuda, ¿cómo se llama? Morosa. Exacto, la principal empresa morosa de los centros turísticos es precisamente a la pareja de la copropietaria de esa empresa, es a la que ponen de jefa. Es a la que ponen de jefe para cobrar esa factura. Ahí es donde se cae todo el sentido que tiene. Porque es verdad que hay otras empresas, es verdad que hay que cobrarle a todos lo tal, pero es que aquí hay alguien que tiene un trato de favor, que es que su pareja es quien va a tener que reivindicarle cerca de 600.000 euros que le debe a los centros turísticos. No es verdad, como dijo la presidenta hoy, que Coalición Canaria no hubiese hecho nada o que Astrid Pérez no hubiese hecho nada. No es verdad. Es verdad que en el 2010 Astrid Pérez negocia con Juan Félix Eugenio en representación de la empresa de la que es copropietaria su mujer o su pareja, y llegan al acuerdo en que iban a ir pagando la Negocia deuda. como asesor. No, exacto, como asesor de la empresa. asesora. Porque él es asesor, si tengo entendido. Él es asesor fiscal. En esa empresa trabaja hoy con él su pareja. Sí. Y esa misma empresa fue después a la liquidación, al registro mercantil. Un año después, precisamente, de que fuera condenada en el juzgado, porque la llevó al juzgado Coalición Canaria. Bueno, la llevó al juzgado Yedey Eugenio, que era el consejero, y la condenaron a pagar, pues no sé cuánto es, ahora mismo no me acuerdo la cantidad exacta, pero precisamente porque no paga, con los intereses ya va por cerca de 600.000 euros. No es verdad que no se ha hecho nada. Sí es verdad que ya se tenía que ir por lo penal. O sea, a una persona, o sea, hay que ver si realmente esta empresa llega a su situación
que era inviable su negocio y no tiene más responsabilidad, o sea, se ha hecho inviable, en un momento determinado no podía comercializar su producto o lo hace de forma fraudulenta. Pero Manolo, para que la gente sepa un poco lo que estamos hablando, porque esto ya un poco, ya la gente más o menos lo hemos dicho en otras ocasiones, hoy me refiero en el Pleno, fue una moción que presentó Coalición Canaria. ¿Y qué pedía Coalición Canaria? Sí, pero usted dice lo que fue el Pleno. Yo le estoy diciendo... No, usted ya me está contando la historia. La historia, para que lo sepa, pero además le estoy diciendo el planteamiento con el que querían afrontar el debate político, que no era precisamente tan directo como usted quiere que sea. Y como a mí me hubiese encantado poder reproducir. No, pero yo le entiendo. Yo lo que quiero preguntar. Mira, aquí lo que Coalición Canaria, ¿qué planteó? Coalición Canaria lo que decía era que se aprobara el llevar al Consejo de Administración el cobro de esta deuda y dirigirse al registro mercantil central para pedir el expediente de la liquidación de Customer Travel, porque ellos entienden, y yo también, que una sociedad no se puede liquidar si tiene deuda sin antes ir al concurso de acreedor. Y lo que se sospecha es que ¿por qué un juez liquida una sociedad con deuda? Sí, realmente esas deudas aparecen en la contabilidad. Aparecen las deudas en la contabilidad porque en caso de que no aparezca, se han falseado la contabilidad y eso sería un delito muy gordo. Tan gordo como, por ejemplo, que parte de los bienes de la persona copropietaria de esa sociedad pasen a su pareja. Son cosas muy graves y entonces en ese aspecto lo que se está cuestionando no es solo la deuda, que es exigible en las mismas condiciones que el resto de la deuda. Lo que se está cuestionando, si una persona que mantiene un vínculo directo con quien ha hecho esto y que ha participado de forma decisiva en la tramitación de la empresa, ajena a los intereses de los centros, puede ser elegida para ser la responsable de los centros. Ese es el quid de la cuestión y en el que no han querido entrar. Pero de todas formas lo que se ha hecho, para terminar, se aprobó porque Podemos pidió que se pusieran también las otras empresas que se encontraban en las mismas condiciones. Y el PSOE dijo que se exigiera a todas las empresas que deben. A todas no son 30, ¿eh? A todas son 4. Y Coalición Canaria aceptó, entre otras cosas, porque dentro de esa propuesta se sigue manteniendo lo que quería Coalición Canaria, que es dirigirse, que el Consejo de Administración solicite el expediente de la liquidación en el registro mercantil. ¿Y eso es obligatorio? ¿Ahora el Consejo de Administración tiene que hacerlo? Hombre, si lo hace el socio mayoritario, bueno, el único dueño, porque es verdad que... El dueño es el cabildo. Exacto. Si yo que soy el dueño le digo, acuerden, aparte son los mismos representantes. Pero lo que faltaría es que la presidenta... No, digo si después allí... No, lo que sí se puede... Vamos a ver, si quisiera... Nadie te tiene que pedir que hagas lo que tienes que hacer. O sea, y aquí ya se ve que hay intención de ir pasando de esto, a ver cómo se escapa. Se está más por ver cómo se salva a Juan Félix que cómo se salva a los centros turísticos. Y ahí es cuando choca frontalmente el interés público con el interés particular. Y ahí es precisamente donde en cualquier país desarrollado no se dan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la confrontación de intereses es inmediata e insoportable. Bueno, ¿tú querías comentar algo sobre este aspecto? No, por una vez también, sin que siga el presidente, estoy totalmente de acuerdo con la versión que da Manolo al respecto de esto, es algo verdaderamente escandaloso. Otra frase se me olvidó antes de decir solamente, que es que con la aprobación de los presupuestos, la presidenta o el grupo de gobierno, según me comentan, volvió a reincidir en la matraca de que con estos presupuestos se devuelve la dignidad al cabildo. No puede haber cabildo digno si, como lo que le está comentando Manolo, hay asuntos oscuros como estos. Es imposible. Eso, Miguel Ángel, lo dijo la consejera, y estoy completamente de acuerdo usted. O sea, cumpliendo con el presupuesto y ya un cabildo digno. Y entonces, ¿por qué no digno lo de Pedro Sánchez en todos los que aprobó los presupuestos? Estamos de acuerdo. Bueno, y los presupuestos se aprobaron y en este caso tampoco va a significar mucho porque lo único que ha hecho, me imagino, que es recoger lo que prácticamente se ha gastado, ¿no? Sí, evidentemente un presupuesto que se aprueba el día 31 de octubre, apenas a 2 meses del final, y es una aprobación no definitiva, que se tardará un mes en ser definitiva, o sea que vendrá a ser el presupuesto definitivo a principios de diciembre, no tiene nada de presuponer. Un presupuesto es eso, es definir lo que usted prevé, gastarse como una garantía para la propia administración y para los propios ciudadanos, saber dónde va a gastar usted el dinero. Pues si usted me prevé ayer, usted no es un previsor, usted es un cuentista, pues me está contando el ayer como si fuera a pasar mañana. Bueno, y en esto estaba el tema del que se había presupuestado una cantidad como canon, ¿no? De los centros turísticos, de 5 millones creo que se presupuestaba, y lo que decía, creo que era Pedro Sanginés, lo poco que pude oír, decía que esa previsión no iba a ser real porque va a haber menos ingresos en los centros turísticos debido a que hay una recesión. Bueno, debido a que hay una recesión, yo no sé quién lo decía ayer, yo los escuché en la mesa del café del día de ayer, y hay una recesión en los centros turísticos.
la fundación está mejor que nunca, ¿no? Por lo visto. Ponían el ejemplo ese, o algunas otras instalaciones de turistas aquí en Lanzarote, pues va viento un poco, los turistas del... Me refiero que ha habido menos ver, llegada de turistas, pero no mucho menos, pero mucha más. Muy poca, pero muy poca. y sobre todo porque lo que se está repercutiendo en los centros turísticos no es la entrada, es el negocio de la restauración, que ya empezamos a flojear por el mismo sitio donde flojeaban antes. Que por cierto, que me dicen que ahora hay trabajadores desde hace un par de meses que están con la mosca en la oreja, porque el otro día mismo me ponían el ejemplo, se daba una comida, no sé si una boda o no sé qué, vamos, multitudinaria, en este caso en el museo en el centro de los campesinos, en el monumento al campesino. Monumento al campesino. Y creo que había muy pocos trabajadores, porque como ahora creo que se han cargado a la GTT, pues no hay suficientes trabajadores. Lo pongo en solfa porque esto me lo decía una persona cercana a uno de los trabajadores, pero hay que hablar con Juan Félix, que por cierto, a ver si nos habla a nosotros. Sé que habla a todos los medios, que es una de las cosas de esto de la dignidad, me parece muy bien decirlo, pero la dignidad es hablar... La transparencia también. Y la dignidad es hablar con medios que nosotros, si somos algo... Mostrarla, ¿no? No, y que somos medios educados. Y que no se Siempre, ofenda por cuestionar las cosas que son cuestionables, y que no se cobre una deuda de los centros con alguien relacionado con él es cuestionable. Y hay que pedirle explicaciones, no hay que preguntarle a la persona que está ahí en la puerta, no, ni al del primer piso, hay que preguntarle al que está en el segundo, en el despacho del gerente. En cualquier caso, que yo no lo digo con ánimo de acritud, sino simplemente que hay mucha gente, nos gustaría, él va a otros medios de comunicación y es lo que tiene que hacer, ir a los medios de comunicación a dar explicaciones, y nosotros pues le vamos a hablar sin ningún tipo de acritud. De todas maneras, Jorge no lo ha explicado en ningún sitio. Ayer o antes de ayer se le hizo una entrevista en la cadena SER y no se le preguntó por eso. Bueno, y cuando esa es la condición que prácticamente tampoco respondió. Bueno. Así que, ¿en qué medio ha comentado algo? Yo no lo he visto en ningún sitio. Aquí hay que reconocer que la primera vez que salió la noticia sí lo comentó, pero a partir de ahí, mutis por el foro. Sí comentó no. Dijo que bueno, que eso era una cosa entre dos socios y habría que ver lo que dice el otro socio. Habría que verlo. Pero, y qué bueno que eso fue, y se liquidó la sociedad. O sea, como diciendo que ya no había nada que reclamarla. Es que por esas solas declaraciones, que fueron las primeras y las hizo aquí, era ya para cesarlo. Una persona que te dice que la otra parte tiene la razón, a pesar de que a ti te la ha dado el juzgado, y que tú lo pongas aquí de encargado, y que encima sea su pareja, digo, pero vamos a ver, es que eso, le digo a usted, que lo hace en Gambia y se cargan a la mayoría de los que están allí. Bueno, pues ya veremos cómo termina este asunto, que me parece que si ahora tiene que ir al Consejo de Administración de los propios centros turísticos, pues va todavía a tener largo recorrido. Vamos con... iba con un invitado, pero antes... Ya? No, don Pedro, es que le están esperando. ¿Y sabe dónde le están esperando a usted? Sí, en Camario. Porque hoy es jueves y toca pizza. Sí, yo ¿por qué te crees que me estoy poniendo los jueves aquí? Para salir antes, pues se me estaban enfriando. Don Pedro. Pido 3 y pago 2. Pide 3 y no reparto, paga 2. ¿tengo un hambre? ¿Tengo un hambre? ¿Hoy de qué se lo va a pedir, don Pedro? Pues me perdiste el papelito. Mira que te lo dejé aquí. Es que de verdad... ¿Caprichosa? Tengo que pedir allí, A mí no me gusta que pidan por mí. ¿No? No. Don Pedro, lo único que me dice es que usted se lleva 3... y pago 2. Y no paga ninguna. La mejor oferta. Vamos, pero eso no es la oferta de Camario, no se lo vayan a creer, eso solo se lo hacen a Pedro. Vamos ahora con nuestro invitado. Bueno, pues ya está aquí el candidato, en este caso, al Senado por la isla de Lanzarote del partido Vox, el partido quizás más sorpresa en las últimas elecciones, aunque es verdad que en Canarias no obtuvo unos muy buenos resultados. Don Javier Román Bax, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Don Javier, bueno, para que la gente lo conozca un poco, usted lleva aquí ya pues muchos años en Canarias, 20 años, trabaja en AENA, en el aeropuerto, aquí en Lanzarote. Y bueno, antes de nada, oiga, ¿por qué usted se metió en Vox? Pues la verdad que yo nunca había estado en política y ha sido un poco pues, la indignación que tenía de ver determinadas situaciones políticas en España y al final eso me hizo afiliarme sin conocer a nadie aquí, ni siquiera en el partido en Lanzarote, y empecé a colaborar en las reuniones que tenía el partido y al final, pues mira, ahora
estoy aquí como candidato al Senado. Hay gente, ¿usted cree que es posible que en unas elecciones gente que votó a Podemos después le votara a ustedes, a Vox? Claro que sí, yo lo veo. Porque también son gente indignada, pero por el otro bando, ¿cómo es esto? Yo veo que Vox no hay que etiquetarlo en derecha, izquierda o ultraderecha. Es un partido que lo que aboga es por hacer las cosas bien y enfocado muy socialmente, ¿no? Entonces, al final, si se le quita ese estigma que han ido poniendo todos los medios de comunicación al partido y se escucha lo que propone, solamente hay que tener un poco de limpiar la mente y escuchar lo que se está proponiendo, las medidas que tiene Vox encima de la mesa, y raro es que no coincida en un 80 o un 90%. Después hablaremos de medidas concretas. Miguel Ángel, ¿alguna pregunta? Sí, supongo que la estima se refiere esencialmente a que se le considere de ultraderecha. Ustedes suelen decir, al menos algún que otro candidato o candidata que ha pasado por aquí a escala nacional de Vox hablan siempre de ultranecesidad más que de ultraderecha. Pero hoy mismo, la última encuesta, por ejemplo, está hablando, esta la estoy leyendo independientemente de la actual número, pues se publicaba hoy en un medio digital, habla de que el famoso y sobado solpazo que se decía que Podemos le podía dar al PSOE, y yo nunca me lo creí y que no se produjo, lo puede dar ahora Vox a Podemos en el sentido de que puede ser, ya lo dan por hecho que va a ser la tercera fuerza política, ¿no? ¿Ustedes se creen estas encuestas ahora que hablan bien y no mal de ustedes como antiguamente, hasta hace poco tiempo le daban, bueno, no precisamente buenos candidatos? Bien no, pero no se habla tan mal. Bueno, ahora se está hablando bien todo el rato, se habla, aquí esto es las flechitas que van hacia arriba, todas aparecen con las flechas hacia arriba. Digo que la gente, yo lo entendí mal, como que la gente habla bien de Vox, todavía hay mucha gente que critica. Yo hablo de las encuestas, aparte de la opinión personal de cada cual. ¿Ustedes se creen estas encuestas ahora que hablan bien de ustedes? Pues un indicador de cómo van las encuestas, de bien o mal, es la afluencia de personas a los actos que organiza Vox. Cuando va Vox a cualquier ciudad de España, siempre se cuelga el cartel de no hay entrada libre, o sea, se completa por completo. Y en Canarias igual, cuando estuvimos en Las Palmas se llenó por completo, la gente de pie por detrás, incluso alguien fuera. Entonces, eso es un indicador de que las encuestas no van mal. El apoyo que recibes por la calle también es otro indicador. Pero también en las anteriores elecciones tuvieron llenos completos y después no fueron tan buenos los resultados como decían las encuestas en aquel entonces. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ahora con el tema, no sé si usted opina lo mismo, el tema de Cataluña quizá está beneficiando en este sentido al voto hacia Vox. Yo lo que pienso que pasar de 0 a 24 no es una mala subida. No, es un magnífico resultado. Es un magnífico resultado. Que algunos empezaron a darle hasta 40. Hay que tener en cuenta una cosa, que muchos votantes, cuando el anterior resultado era 0, votar a Vox muchos apelaban al voto útil, algunos partidos, tal. Entonces, mucha gente decía, pues no voy a votar porque se puede perder. Ahora ya que ven que es una realidad, todos esos votos que estuvieron indecisos sí que pueden caer. Y todos los hechos que han sucedido en Cataluña pues también ayudan a ver cómo han actuado cada uno de los partidos, tanto el PP cuando estuvo en el gobierno, como el PSOE que está ahora gobierno en funciones, la forma de actuar que han ¿Y usted cómo cree que habría que actuar en Cataluña? Pues hay que actuar de una forma en que se ponga el orden y la ley allí. Ahora mismo aquello pues es un caos. Entonces, para eso... Ustedes creo que hablan del estado de excepción. Hay una serie de herramientas que te permite la ley. Entonces, una de ellas es el estado de excepción, aplicar un 155 de verdad y eliminar pues, los factores que contribuyen a ese caos. Pues es primero... ¿Y no cree usted que un estado de excepción a lo mejor complicaría mucho más las cosas en Cataluña o no? Yo creo que no, porque al final hay que atajar los problemas con lo que está generando ese problema. Entonces, si tú tienes un presidente de la Generalidad que estás liderando a los CDR, que se ha demostrado que son terroristas y que están ejerciendo violencia, pues lo que hay que hacer es aplicarle la ley y detenerle directamente y aplicarle el juicio y la condena que le corresponda. Y luego todos los medios que contribuyen a lanzar a la gente a la calle... Tendrá que hacerlo la justicia, ¿no? Sí, claro, pero para eso tiene el gobierno unas herramientas como es el abogado del Estado. Hace usted una descripción un tanto generosa de Vox. Dice que usted lo que quiere es hacer las cosas bien. Nadie dice que quiere hacer las cosas mal. Lo que hay que ver es lo que cada uno califica como bien. Dice que no es de derecha ni de izquierda, pero los pactos que se presumen siempre con Vox son con Ciudadanos y con el Partido Popular. No se habla de Podemos y el Partido Socialista para un pacto. Pero para situarnos en valores. Por ejemplo,
¿Qué piensan ustedes de que se ayude a que, por ejemplo, los homosexuales tengan una equiparación social de la que han estado obviados durante muchos años, sobre todo y fundamentalmente en la dictadura, donde eran considerados incluso delincuentes? ¿Cree usted que hay que apoyar que esas personas que tienen esa orientación tengan los mismos derechos y puedan exponerlos públicamente? Por supuesto que sí. Si comparamos los derechos que tienen ahora con los que tenían hace muchos años, está claro que han evolucionado y ha llegado un momento en el que ahora mismo yo creo que hay igualdad. Que alguien me Pero diga... puede haber militantes homosexuales en Vox. Y los hay. Como Claro si que los hay. El señor Marco, por ejemplo, un literato de gran altura, que los hay. Creo que luego dimitió, pero fue, por ejemplo, candidato al Senado, creo que se llama José María de nombre de pila, pero bueno, hay, y además, y perdón que se lo diga, pues se lo preguntaba el otro día el señor Federico Jiménez Los Santos, al propio Abascal, hablaba el otro día, no hace ya un tiempo, aunque el otro día lo entrevistó de nuevo, con respecto a la presencia de homosexuales. Es uno de los partidos que tienen más presencia de homosexuales. Es decir, esta leyenda urbana que se crea de que tiene cierta prevención con respecto a la homosexualidad es absolutamente falsa, porque luego los hechos no es real. O pasa que a la izquierda o a determinada izquierda le interesa vender eso para ganarse el voto de todas maneras, gay o homosexual. Vaya. Yo creo que es utilizado por la izquierda, pero aquí no se pregunta si alguien tiene una tendencia sexual o de un lado, si es moreno la o cuestión rubio. no es preguntarla, sino las políticas. Por ejemplo, Sí. ¿usted está dispuesto a apoyar a las asociaciones de homosexuales para que consigan esa equiparación? Porque hay que aceptar que si venimos de más de 40 años, bueno, yo creo que en la historia se ha marginado ese tipo de equiparación, pues necesitarán también un apoyo, el hecho de que es verdad, que lo dice, que con los gobiernos estos que hemos tenido en la democracia se ha conseguido en gran medida esa integración, pero ¿ustedes creen que hay que seguir apoyándolo? Apoyando no que sean homosexuales, porque evidentemente ni usted ni yo vamos a hacer ni vamos a dejar de hacer a nadie homosexual. Lo que hay que ver es si tienen los apoyos necesarios para poder sobrevivir o convivir con normalidad. Nosotros apoyamos la igualdad de cualquier colectivo. Cualquier colectivo que se vea discriminado de algún tipo, pues lo que hay que hacer es ayudarle para quitarle esa discriminación y que sea totalmente igual al resto. Yo ahora mismo tampoco sé qué pueden estar solicitando en el que se vean que tienen que ese colectivo que tengan menos privilegios o menos derechos, porque privilegios no sé, derechos, no sé qué exactamente pueden estar pidiendo, pero ahora mismo se ha conseguido muchos avances y por supuesto que no se va a volver atrás. Esos son avances que están ahí y no tenemos nada en contra de ese tipo de colectivos. Javier Román, da la curiosidad que ustedes, sobre todo, pues lo que no les gusta es el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Del Partido Socialista, ¿no? Me imagino que menos todavía el de Podemos. Pero muchos dicen que gracias a ustedes el PP lo tiene cada vez más complicado. O por lo menos va a ser muy difícil que gane una elección el Partido Popular, porque si ustedes aumentan, parte de esos votos los votos no son de nadie, pero vamos a decirlo así, estaban o antes votaban al Partido Popular. De hecho, en las anteriores elecciones se dio la circunstancia de que la derecha se quedó fuera y posiblemente el voto de derecha era mayor. El número de votantes de derecha, de centro derecha y hasta ustedes era mayor que el de la izquierda, pero al final el que ganó las elecciones fue el PSOE. Al final hay que tener en cuenta una cosa, la gente vota con unas ideas. Tú has podido votar a un partido que te ha ofrecido una serie de propuestas, unas políticas que tú estás de acuerdo con ellas, y luego has visto que te ha defraudado. Entonces, cuando te defrauda un partido, lo que haces es cambiar tu voto. Yo he sido votante del PP y entonces he visto cómo todas estas propuestas que hacía luego se quedaban en el aire y veías que daba continuidad a las políticas del PSOE, determinadas leyes injustas como la ley de memoria histórica, la ley de violencia de género, una serie de leyes que tienen muchas injusticias y sin embargo cuando ha tenido el PP el gobierno no ha derogado y tampoco ha actuado correctamente en Cataluña. Entonces todo ese tipo de políticas del PP no hay que echar la culpa al PSOE. ¿Usted llegó a votar al PP, por ejemplo? Sí, claro. Pues eso es lo que yo quería decir. Dice que era votante, lo dijo. ¿sí? Sí, la cuestión es, usted dice, por ejemplo, que hay que derogar la ley de la violencia de género. ¿No cree usted tampoco que hay que apoyar precisamente, o sea, hay todos los años hay, no sé exactamente la cifra, de muertes de mujeres por hombres que las matan, que son sus parejas?
¿No cree usted que eso debe tener una protección o Sí, una sensibilidad por parte del Estado? Una protección sí, pero yo lo que veo es que con esta ley no es que se hayan mejorado las cifras. Con esta ley lo que se ha hecho es cometer injusticias en determinadas personas que se han visto acusadas falsamente, que se les elimina la presunción de inocencia. Se carga, realmente el Estado de Derecho se lo carga literalmente. Sí, No por nada, pero entonces, es que yo no sé ni cómo se puede aprobar claro. una cosa así, porque va en contra de otros derechos que tienen las personas. Entonces, ¿por qué se tiene que aplicar una ley en función de un género? Me parece muy bien todas las políticas de protección a la mujer, pero sin que eso conlleve el criminalizar al hombre. Entonces, hay que igualar los derechos de todas las ¿Conoce usted personas. al candidato del PP aquí al Senado, al Joel Delgado? Personalmente no. No lo conoce. No ha coincidido No, todavía no en nada coincidido. con él. No, pero sí, con respecto a lo que decía antes Jorge, con respecto a la división del voto, en este caso vamos a llamarlo de la derecha, sí es verdad que, no recuerdo exactamente, porque para esto las cifras soy bastante malo, pero Vox, por ejemplo, en la anterior campaña aquí en Lanzarote, creo que llegó casi a los 3.000 votos aquí en Lanzarote. Sí, ¿no? Algo 3.000 similar. votos. Son bastantes votos importantes que en el caso de una posible unión con el que acabas de decir, con este caso con Joel, con el Partido Popular, pues a lo mejor podría meterle un poco de miedo y hacerle algo de combate al candidato, digamos, del PSOE, al ganador, aquí en final. A escala nacional también hay este debate en los medios de comunicación, precisamente porque en sitios donde Vox tiene muy complicado, y también el Partido Popular, ganarle la partida al PSOE, ¿por qué no se unen simplemente, no? Pues en este caso, por ejemplo, en el tema del Senado, Vox ha tenido un detalle, que ha sido presentar solamente un candidato en las provincias en las que Cree que no va a En ganar. la que cree que no puede... Entonces, al poner solo un candidato, pues la gente marcará Vox y el resto pues caerá sobre el PP o quien sea. Entonces, ahí favorece a que sí que pueda haber más senadores de la derecha. Pero aquí, por ejemplo, en Lanzarote pues no tiene sentido porque al haber solamente un... No, pero lo que estamos tiene- diciendo es que si los votos suyos se los sumamos a Joel, quizás pase al candidato socialista que También parece podríamos que... hacer a la inversa y es que los votos Sí, de por- Joel por- los pasasen Ya, a ya, Vox. No, y tiene usted todo el derecho de decirlo. Entonces, Quizás para que no vaya todo de política general del Vox, que lo vemos en la tele y demás, sí me gustaría saber, por ejemplo, aparte de por esa ideología que usted tiene, que define de forma tan generosa, hacer las cosas bien, ¿por qué lo tiene que votar usted? Alguien de Lanzarote, porque al fin y al cabo usted va a ser el representante de Lanzarote en caso de ser elegido en el Senado, y lo que queremos es que vaya allí y les cuente nuestras cosas y si es posible que nos traiga algo para acá resuelto. pues en el caso concreto del Senado, en Lanzarote, lo que hace falta es una voz de Lanzarote crítica en el Senado. Lo que no puede ser es que tengas un gobierno en el Congreso y mayoría de senadores del PSOE, por ejemplo, ahora. Entonces, un senador de Vox, o sea, de PSOE de Lanzarote, pues prácticamente no va a levantar la voz. Bueno, Joel decía, su rival y al mismo tiempo colega, epígono, candidato al Senado, decía precisamente aquí hace apenas unos días que el actual senador por Lanzarote no había presentado en estos 5 meses ni una sola iniciativa en el Senado. Ahí están los datos, en la página del Senado se pueden ver, iniciativas cero, lo único que ha participado es una comisión. Porque es coincidente además con el gobierno nacional y a lo mejor esto obliga a estar un poco más ausente o no ser tan insistente en la... El tiempo ha sido poquito iniciativa. también, hay que tener en cuenta que Sí, ha sido no, claro. poco tiempo, pero está claro que las iniciativas no van a ser las mismas. Entonces, lo que tiene Vox es que da voz a la sociedad, no se reprime por complejos de decir cosas que sean políticamente incorrectas. Entonces, dice las cosas que estima necesarias para mejorar la sociedad. Entonces, si tiene que denunciar cualquier cosa, pues se harán las preguntas correspondientes, se sacarán Porque los la datos. ¿Y qué cree usted que necesita Lanzarote? No, pero junto con eso, por ejemplo, uno de los grandes discursos de Vox, y también una de las críticas hacia Vox tiene que ver con el asunto de la inmigración. En Lanzarote hemos tenido este pasado fin de semana, por ejemplo, la llegada de 3 pateras en apenas 24 horas. No ha habido pronunciamiento político de ningún partido, pero de ninguno es ninguno, ni de la izquierda ni de la derecha. Como si no fue... Ustedes al respecto de este caso en Lanzarote, por traerlo aquí a la isla, ¿qué opinión tiene? Y sobre todo con la sospecha más que evidente de que el asunto del CIBE no está funcionando. Bueno, pues la inmigración lo primero que hay que separar entre legal e ilegal. Entonces, contra Sí, la claro, inmigración claro. legal no tenemos nada que decir, están legalmente con sus papeles, su orden y cumpliendo leyes. La inmigración ilegal es la que hay que combatir. Hay unas leyes que no se están cumpliendo. Entonces, el hecho de que haya determinadas oleadas de personas que vienen también por ese efecto llamada que están generando las políticas nacionales, porque esto
al final lo mueven las mafias. Las mafias son las que preparan a la gente, la traen para acá y la organizan aquí. Y ya vienen con la lección aprendida, si tienen que decir si son menores, si tienen que venir sin documentación, cómo les reciben. Entonces, ahora mismo lo que hay es una dejadez total de las administraciones. Entonces, eso lo sufre el ciudadano, que ve cómo empieza a llegar gente sin recursos y eso termina generando problemas. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la ley y dotar de todos los medios necesarios. No se puede tener a una serie de menores que vienen a un centro que no está preparado para ello. Entonces, ¿eso de quién es la culpa? De que no esté dotado y no se cumplan las leyes. No hay acuerdos también, trabajar con acuerdos con otros países para la devolución de inmigrantes. Sin embargo, lo que se opta ahora es por quitar concertinas y ahora se ve en plena luz del día la gente saltando la valla tranquilamente. Y entonces ya solo falta que pongan una puerta y una alfombra roja y directamente pues la tarjeta de crédito para cobrar las subvenciones. Eso es lo único que se ve, que es las políticas que está haciendo en este caso el gobierno actual y las que llevaban haciendo gobiernos anteriores. Última pregunta, Manolo, venga. No, que no me ha contestado lo anterior. Yo le digo, ¿qué cree él que necesita Lanzarote? Porque claro, si vas a buscar cosas será porque tendrás una perspectiva de lo que necesita la isla, ¿no? Pues Lanzarote necesita muchísimas cosas. Entonces, se descripción... puede concretar, hay algunas cosas más urgentes. Pero lo principal... Sí, hombre, yo digo las prioridades, porque habrá que hacer un programito. Usted verá, mira, pues vamos a el tema de trabajar para que haya inmigración. más guardia civil, por ejemplo, que aunque es una cosa muy de Vox, tener más seguridad, aquí en Lanzarote yo creo que sería bien recibido, porque realmente tenemos un déficit de policía seguridad y de seguridad y demás. Por darle algún consejito, pero ya gratis ninguno más. No, por supuesto, no, si puedo enumerar una serie de sí, eso es lo que yo le decía, sí. Entonces, por ejemplo, en temas de seguridad, que está muy relacionado con la inmigración, está claro que la mejor forma es tener mayores medios para los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, tanto Policía Nacional como Municipal como Guardia Civil, porque ahora mismo hay muchas carencias y aquí en Arrecife se está viendo que pueden tener a lo mejor una patrulla sola para toda la noche para cubrir cualquier incidencia. En el momento de estar en una cosa, pues dejan de atender, otras cosas pueden llegar a ser urgentes o tiempos de respuesta muy altos. Entonces, todo lo que sea aumentar los medios de Guardia Civil, de Policía Nacional y Municipal, pues está claro que va a redundar en la seguridad de todos. Y luego tienen que tener el apoyo de los políticos, porque si a la hora de actuar contra alguien resulta que pueden tener problemas, porque resulta que a lo mejor un menor es que no tienen el apoyo, porque pueden recibir, alguien le puede recibir con violencia y ellos no pueden hacer nada, que eso lo he estado hablando yo con policías y diréis que ¿qué hago? Porque si hacen cualquier cosa pueden terminar expedientados y fuera del cuerpo. Entonces también tienen que tener el apoyo de sus jefes y de las leyes para que se pueda actuar con seguridad. Javier Román Bas, en este caso candidato al Senado por Vox, por la isla de Lanzarote, muchas gracias. Hasta otro encuentro aquí en Lancelot Televisión, donde tratamos de ser lo más plural posible, donde todas las voces se puedan escuchar. Son ustedes después a los que tienen que decidir a quién entregar su confianza o el voto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Manolo, antes de irme, que se me olvidó ayer, antes de terminar, nos quedan 2 minutos, el FEDECAN, no salió adelante la proposición o la moción presentada, en este caso por Coalición Canaria, ¿no? Era el mantener los 3 millones de inversiones que había para Arrecife dentro del FEDECAN. Y se dijo que no, porque ya han tenido la oportunidad, porque era, según decía el grupo de gobierno, esos 3 millones vienen desde hace 2 mandatos. No 2 mandatos, sino dos presupuestos, 2 anualidades. Y que los mismos 3 millones del 2008 se pasaron al 2009 y que ahora lo que quiere Coalición Canaria es que se prorrogue, Coalición Canaria después lo demitió, pero ellos mantuvieron ese planteamiento. Y que entonces lo que hay que buscar es capacidad de inversión. Y dicen que esas partidas, antes de incluirlas, tienen que negociarse con el Ayuntamiento de Arrecife para ver cuáles son las prioridades de la nueva alcaldesa. Pues nada, Manolo, muchas gracias. Buen fin de semana, largo fin de semana también para Miguel Ángel, que le gusta cada vez más los puentes, ¿no? Sí. Es verdad que hay puente a partir de mañana. Hay puente. Hasta el martes. Pues nada, nosotros no es una amenaza, pero el lunes a la misma hora volvemos. Buenas tardes.